cerremos la semana y cerrémosla como siempre hablando de cine. Tenemos dos opciones. Una de ellas es Indiana Jones y el Día del Destino, que tengo un montón de ganas de ver. Charlie del Río con nosotros, crítico de cine de Cinemanet. Amigo, qué gusto verte siempre. ¿Cómo estás? Querido Alfredo, muy bien, contento y efectivamente tener ya de estreno en nuestras pantallas Indiana Jones y el Dial del Destino, por supuesto que es una noticia importante, una noticia que también tomábamos con ciertas reservas. Estamos hablando de la quinta película del personaje de Indiana Jones con 42 años de distancia entre el estreno de la película original en Estados Unidos y de la trilogía original que se dio entre el 81 y el 89. Después habríamos tenido esa cuarta película de La Calavera de Cristal del 2008, que creo que a todos nos dejó pues verdaderamente decepcionados, debo de decirlo y admitirlo. Sí. Totalmente. Y ahora llega esta quinta película, ya no está Steven Spielberg como director, le ceden el mando para esta cinta a James Mangold, que es un director muy interesante. Él pues de sus películas más importantes yo mencionaría Ford contra Ferrari, que es una película del 2019 sensacional, y también tiene esta película de superhéroes con Logan en el ocaso de la vida del profesor Charles Xavier y también del personaje de Wolverine, muy interesante. Entonces, bueno, pues era una apuesta que nos tenía indecisos sobre cuál podría ser el destino, y debo decir, querido Alfredo, queridos amigas y amigos y público que nos acompaña, que es un deleite esta nueva cinta, y lo es por muchas razones. Por una parte, creo que Mangold entiende muy bien el estilo de las películas originales. Me refiero a la primera trilogía y muy en particular a la primera película llamada Los Cazadores del Arca Perdida, Raiders of the Lost Ark. Por otra parte, apelando a esa nostalgia, hay y esto está muy anunciado, hay toda una serie de secuencias de la película que transcurren en el pasado y en el que vemos a Harrison Ford rejuvenecido con la tecnología digital, esa tecnología con la que hemos visto rejuvenecer a varios actores de Marvel, principalmente creo que es donde se ha explotado mucho, pero que ahora está mejorada la técnica, y es sorprendente ver a un joven Harrison Ford en unas escenas que están ocurriendo durante la Segunda Guerra Mundial a manera de prólogo de la cinta, que es verdaderamente espectacular. Y luego nos trasladamos a el presente del personaje, que sería 1969, justamente unos días después de que el hombre ha llegado a la luna y de que a través de un reencuentro con un personaje de su pasado, su ahijada, pues tendrá este nuevo llamado a la aventura. La película cumple en todos esos aspectos, querido Alfredo, y a pesar de la edad de Indiana Jones, que en 2008 decíamos, Harrison Ford ya está un poco grande para andar de aventuras, y sí se percibió muy extraño, por alguna extraña razón, aquí está muy bien armado y muy bien elaborado y justificado de qué manera se integra nuevamente él, y creo que gran parte lo tiene que ver su coprotagonista Phoebe Waller-Bridge, que es la que hace este dueto con él. Oye, Harrison Ford empezó su carrera histriónica ya grande, Charlie, como a los 30 me parece, ¿no? Sí, más o menos. Recordemos que entre sus primeras películas, pues está American Graffiti, dirigida por George Lucas, que era una de sus primeras cintas. También tuvo un pequeño papel en una película sobre la Segunda Guerra Mundial, justamente, pero su consolidación con el gran público se da en 1977. Él era el veterano de ese reparto, donde Mark Hamill y Carrie Fisher tenían 19 años y él ya era un treintón. Entonces, sí, y mira lo que ha logrado hacer con esta trayectoria, pasando por muchas cosas, pero siempre regresando a esta película que está anunciada, pues es su gran despedida como Indiana Jones. Qué bueno, yo tengo muchas ganas de verla. Rápidamente nos vamos con Hazme el favor. ¿De qué trata, Charlie? Hazme el favor, es No Hard Feelings y es un poquito difícil, es una comedia sórdida, es una comedia difícil. El director se llama Gene Stupnitsky, él hizo una película que se llama Buenos Chicos hace unos años, muy divertida, sobre los problemas en los que se metían unos chavitos de 12 años, problemas que no eran acorde a su edad, y esa interacción y esa incomodidad era parte importante de la película. En el caso de No Hard Feelings o Hazme el favor, se trata de unos papás sobreprotectores de un muchacho de 19 años que de alguna forma tratan de contratar a una mujer
ya treintona, 32 años de edad, para que sea su novia y él se, digamos, active socialmente, se desempolve, porque él es un muchacho retraído que está siempre en su habitación, un nerd como con el cual yo me podría identificar plenamente, ¿no? Y a través de estas diferencias generacionales, generación Z contra millennial, contra los papás que son generación X, creo que se crean una serie de situaciones divertidas, absurdas, incómodas en muchos momentos, pero que sí nos están hablando de una manera muy puntual de estas claras diferencias que hay en el comportamiento, creo que es más marcado ahora que nunca entre los distintos grupos generacionales. Y por otra parte, la película me parece que alude a todas estas cintas que en la década de los 80 en Estados Unidos se hicieron muy populares, donde justamente el microuniverso de la preparatoria servía principalmente en muchas películas de John Hughes para representar lo que pasaba en el mundo. Los que tienen dinero, los que no tienen dinero, los que son nerds, los que son deportistas, cómo se comportan las cheerleaders, a los que les gusta la lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta película tiene un poquito ese toque. Se escucha súper interesante, Charlie. Ya no sé ni a cuál irle, fíjate. Entonces tengo buena tarea para el fin de semana. Me gustaría echarme las dos. Yo creo que es buena. Hay que ver buena las opción. dos. Y sobre todo, Jennifer Lawrence, que es la protagonista de esta película, que ella es una chica reconocida, con muchas buenas actuaciones, con grandes franquicias, con un Oscar bajo el brazo, y que ahora se anima a este tipo de comedia ruda y muy interesante. Bueno, pues ahí está. Para una ciudad que tiene lluvia el fin de semana, el cine es el mejor resguardo, querido Charlie. Te mando un abrazo y te agradezco como siempre. Siempre es resguardo hasta cuando no llueva. Abrazo grande. Exactamente. Gracias, Charlie del Río, con nosotros.